Bueno, buenas noches a todos. Lo primero tengo que agradecer a esta bendita el Rocío, ¿no? El nuestro, que está en plan andaluz y que nos dé la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y poder traer una conferencia ante como ella. Me mandaron un correo electrónico con una tal Cristina, la Turone, que te conocía y esto, y cuando vi el tema dije, pues sí, mira, me parece muy interesante. Y hemos ido pasando el tiempo porque hemos tenido otra serie de cosas, pero ya íbamos a pasar más tiempo y yo lo íbamos a dejar para enero, porque había una serie de cosas, pero dije, no, yo creo que este momento, como vayamos dejando las cosas, yo creo que este momento es importante. Importante, y en la entrevista te preguntaba, porque es que estamos viviendo un mundo tan rápido y tantas cosas, y algunas muy duras, donde el hombre es que pasamos de todo, no nos responsabilizamos de nada, no la culpa es siempre de alguien, de otro, y yo creo que es bueno que hablemos de estas cosas. Y nos ha hablado Valentina, y muchas gracias a la televisión nuestra, que ya no sé, he hecho que está aquí, Costa Noreste, que también tiene el detalle de ser una bala. Y a vosotros, querido público, que con el día de hoy, claro, el tema era más para nosotros, para todos. Pero el tema es que como coincidamos con el fútbol, es imposible. Pero bueno, aquí está. Somos unas 22 personas, 23, eso es un número precioso. Bien, Valentina García Plata, ¿por qué dice Rasmi? Porque Rasmi es mi nombre espiritual. Es vale. El nombre que me dio mi maestro en India. Perfecto. Que quiere decir haz de luz. Haz de luz. Sí, luz, o sea, rayo de luz o haz de luz. Vestida de blanco, y luego vestida de luz, bueno, genial, y en el contexto está genial. Nuestra Señora del Rocío también. Pues bien, Valentina nació en París, ha sido docente en Francia, y su llegada a España, para luego dedicarse al mundo de la gestión cultural, la redacción periodística y la lectura de originales y la traducción para varias editoriales. Perfecto. En 1998 se inició en la meditación, práctica que fue profundizando tras varias estancias en India, por eso le preguntaba antes por la India. Desde que cofundó el espacio Shantala en 2011 en San Lucas de Barrameda, nosotros no lo habíamos visto nunca. Es increíble esto. Sí. Bien. Es profesora de yoga y meditación y se dedica a sí mismo al bienestar consciente a través de su consulta y charlas y talleres. Para ello se formó en kinesiología integral, espagílica europea y es diplomada en Ayurveda, en la especialidad de alimentación y masaje. Ya nos explicarás tú eso de Ayurveda. Sí. Además está terminando un máster en medicina Ayurveda por la Escuela Superior de Ayurveda de Madrid, formación que compagina con estudios profesionales de música en el Conservatorio Profesional de Jerez en la especialidad de guitarra clásica y su afición por el teatro y el canto de la ópera. Sí. Una niña muy completa. Díselo a mi marido que lo agoto, el pobre. Vamos a ver, lo único que os pido es que si al final estáis contentos y todo eso, y queréis recibir, porque estamos grabando el texto esto íntegro, ¿vale? Si lo queréis, me dais luego el correo electrónico, y si queréis, lo apuntáis, yo lo apunto y os mando la grabación entera de esta noche. Vos si que luego queréis verlo de alguna manera y todo eso. Valentina, es un placer y un privilegio. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, por recibirme, y muchas gracias a todas vosotras y todos vosotros por hacerme un hueco en esta agenda y venir a escucharme. Y otras veces más. Vale, muchas gracias. Es verdad que me fijé en la palabra climaterio, ¿no? También porque es un periodo que estoy atravesando yo misma, ¿no? Y porque ahora mismo está siendo como un tema que está saliendo a la luz, ¿no? Anteriormente no se hablaba del climaterio femenino y se está exponiendo en redes, en foros, en muchos lugares, ¿no? También con un propósito a veces comercial, porque claro, el climaterio va a entrañar determinados cambios en nuestra salud y bueno, farmacéuticas profesionales pues van a intentar promover sus productos para contrarrestar, ¿no?, esos síntomas y esas manifestaciones. Pero a mí lo que me gusta, y como soy filóloga de formación, es la palabra, ¿no? Climaterio, que viene de climater, que quiere decir escalón, justo este escalón, ¿no? Y es como el climaterio va a ser el escalón al siguiente paso de nuestra vida, ¿no? De la misma manera que la pubertad fue el paso a una vida fértil, a una vida donde ya nuestros cuerpos cambian para ser
cuerpos que faciliten la reproducción y que faciliten la perpetuación de nuestra especie, pues el climaterio es como bajar un escalón. Si hemos subido un escalón, bajamos de escalón o subimos otro escalón, también depende de cómo lo planteemos, para llegar a una nueva etapa, ¿no? Y esa nueva etapa pues conlleva unos cambios, al igual que afortunadamente los hemos olvidado, pero en la pubertad hemos tenido unos cambios fisiológicos, unos cambios en el cuerpo, unos cambios también en nuestra forma de pensar. No hay que olvidar que durante la pubertad tenemos una operación a nivel neurológico que se llama la poda sináptica, que ocurre como en un árbol, es decir, que se cortan las sinapsis, se interrumpen las sinapsis, que son las comunicaciones entre neuronas, y se crean otras. Las mujeres que hemos dado a luz también vivimos otra vez ese proceso cuando damos a luz. Tenemos una nueva poda sináptica y una renovación. Y claro, digo, bueno, pues ya que la vida, que es tan sabia, ¿no? La naturaleza es tan sabia, pues también nos va a preparar para otra etapa, que es esta. Entonces, lo hace, como siempre, empiezo y luego no sigo mi guión. Me desmembarro. Bien, entonces, como os decía, ¿no? Subimos un escalón, pasamos un escalón para dejar a un lado, digamos, nuestra vida reproductiva y dedicarnos ahora a otra cosa. Pero ¿qué pasa? Yo ahora mismo bajo el escalón y lo subo en un momento, pero como cualquier proceso fisiológico en nuestro cuerpo, pues se tiene que extender a lo largo de un tiempo, de varios años, ¿no? Nuestra pubertad, al fin y al cabo, a lo mejor empezó con 9 o 10 años y acabó a los 17 o 18, es decir, que hemos tenido un tiempo, a lo mejor de 5, 6, 7, 8 años para conseguir seres maduros, ¿no? A nivel reproductivo. Bueno, pues ahora, cuando hablamos del climaterio, pues tenemos también que pasar por una serie de años, ¿no? Un número de 6, 7, 8, no sabemos, ¿vale? Para que se pongan en marcha, acaben determinados procesos fisiológicos vinculados con la reproducción y empiecen otros, ¿no? Y la palabra climaterio también me interesaba porque al fin y al cabo unificaba un poquito o daba el mismo tronco, la misma ramificación a procesos masculinos y a procesos femeninos, ¿no? Es verdad que tenemos una forma totalmente distinta de enfrentarnos a esa distinta y complementaria de enfrentarnos a la reproducción, y vamos a tener también unas maneras, unas estrategias, digamos, distintas de abandonar esa fase reproductiva. Pero el Ayurveda, al fin y al cabo, marca como un mismo camino que va a tener manifestaciones diferentes, ¿vale? Pero va a tener un mismo camino. Y por eso me interesaba elegir la palabra climaterio para ambos sexos, aunque luego, pues, en nuestro día a día vemos más de menopausias para la mujer y más de andropausia para hombres, ¿vale? Pero al fin y al cabo, todos tenemos que subir, o si lo queremos, bajar ese escalón, todos, todas. Entonces, ese proceso que es común a ambos sexos, pues lo quería un poquito recalcar, Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque como cualquier momento de transición, según cómo enfoquemos esa transición, vamos a facilitar el paso, la vivencia a una nueva etapa. Si cargamos, ¿no?, esa transición con decir, emocionalmente, ¿no?, con sentimientos encontrados, con lucha, con frustración, con la no aceptación, en definitiva, de un proceso natural, si luchamos contra ese proceso natural, pues seguramente lo que nos espera va a ser mucho peor, porque lo que nos espera es un envejecimiento paulatino que está marcado en nuestros genes, es decir, todos nacemos, todos tenemos que crecer y luego, poquito a poco, pues, ir envejeciendo hasta desaparecer. Pero en nuestras manos, como decíamos antes en la introducción, está la responsabilidad del cuidado. Está cómo, desde dónde queremos cuidarnos, desde dónde queremos transitar ese periodo. Entonces, para eso pues tenemos que tener un poco de conocimiento, ¿no?, de
de lo que somos, ¿no? De verdad que somos seres muy diferentes. Aquí, pues, cada uno, como decimos habitualmente, es de su padre y de su madre, con profesiones, intereses totalmente distintos, pero al fin y al cabo, la Ayurveda va a marcar como un camino que vamos a poder transitar en común. Entonces, si tenemos que presentar la Ayurveda, porque yo hablo de Ayurveda, pero ¿qué quiere decir, no? Entonces, la Ayurveda se corresponde con la que llamamos la medicina tradicional en India, ¿no? Afortunadamente es una medicina que se está expandiendo por todo el mundo, se está dando a conocer más allá de las fronteras del subcontinente, y allí es una medicina que goza de oficialidad como lo que conocemos como nuestra medicina occidental, ¿vale? Es decir, que coexisten hospitales normales para nosotros, ¿vale? Donde se practica, pues, la alopatía, ¿no? Tal como la conocemos, los procedimientos de urgencia, etcétera, tal como se administran aquí. Y por otro lado existen hospitales y centros médicos que practican la Ayurveda. Entonces allí existe un ministerio, está reglamentado, está regulada la práctica, hay una serie de requisitos que cumplir, tanto para ejercer como para poder abrir un centro, etc. Entonces, lo bueno de esto es que, digamos la peculiaridad de la Ayurveda, es que al fin y al cabo es una medicina que ha llegado hasta el presente desde tiempos atrás. Es decir, normalmente se dice que es una medicina milenaria, es muy difícil datarla porque en realidad lo único que se pueden datar son tratados, ¿vale? Pero es una práctica que desde que India es India se viene realizando, ¿vale? Y ha llegado casi intacta hasta nuestros días. Casi intacta, ¿por qué? Porque, bueno, pues van entrando cierta instrumentación, se van haciendo también investigaciones científicas, investigaciones médicas que apoyan lo que ya se sabía, lo que ya se predicaba en determinados tratados, pero al fin y al cabo los métodos de diagnóstico, los métodos de análisis, etcétera, siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Y eso es muy importante. Es como si en nuestra tradición occidental la propia medicina galénica, que existía en tiempos de griegos, en tiempos de egipcios, hubiera transitado por nuestra sociedad sin interrupción. Pues seguramente hubiera tenido una evolución que no hubiera sido truncada en el siglo XVIII por la ilustración y el descubrimiento del pensamiento científico, y hubiera crecido como otra rama dentro de las prácticas, digamos, de cuidado y de nuestra salud. Entonces, ¿por qué me gusta la Ayurveda? Porque muchas veces presenta como normas, ideas o prácticas que son, como diríamos aquí, de cajón, ¿no? Dice, es que tiene una lógica aplastante, y a mí esa lógica aplastante, pues soy una persona muy inquisitiva, siempre estoy haciendo preguntas, de pequeña siempre estaba con el por qué, pues como que me sacia, ¿no? Vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y por eso yo estoy muy enganchada a esto, claro. Entonces, eso es. Entonces, el Ayurveda, ¿qué quiere decir? Pues está compuesto por dos palabras. Una es Ayur y la otra es Veda, ¿vale? Ayur va a ser la vida y Veda va a ser la ciencia, ¿vale? Se puede traducir de una forma así. Sería el equivalente como de biología, que es bios, la vida, y logos, el conocimiento, ¿vale? Pero no es exactamente una traducción, digamos, correcta, porque Veda, Ayurveda, Veda, viene de Vidya, es decir, de un conocimiento, digamos, ancestral, un conocimiento innato al hombre, de un conocimiento muchísimo más profundo y tal vez con raíces más espirituales que un conocimiento práctico adquirido a través de la práctica empírica. Entonces, va a ser el conocimiento de la vida. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la Ayurveda nos va a dar herramientas para que sepamos conocernos, sepamos reconocer en nosotras, en nosotros, procesos
darles cabida, darles una atención y darles un cuidado para facilitar, digamos, nuestra pervivencia en las mejores condiciones posibles. Entonces, la Ayurveda, vamos a decir que no solo es una práctica clínica, también es una filosofía. Está soportada por una filosofía detrás, que claro, está muy hermanada con el yoga, ¿vale? Entonces, esa filosofía establece que en toda la creación vamos a tener 5 elementos, ¿vale? Entonces, estos 5 elementos, muy fácil, son los 4 elementos que ya conocemos: tierra, agua, fuego, aire y espacio, que también se le va a llamar éter, ¿vale? Son los 4 elementos que nosotros ya conocemos en nuestra tradición, y además vamos a tener el espacio, el éter, que va a ser como el contenedor, ¿vale? Donde van a caber todos los demás elementos. Y es un elemento en sí también. Entonces, el elemento va a ser lo mismo que para nosotros es el átomo, es decir, es la unidad mínima de constitución de la materia, ¿vale? Y todo va a estar creado, todo lo que, tanto la materia inerte, vamos a decir, como la materia viva, va a estar regido por esos 4 elementos. Pues, por ejemplo, incluso este suelo, si es de madera, pues tiene el elemento tierra, va a tener el elemento espacio, porque va a haber porosidad, agua a lo mejor tal vez un poquito, ¿no? Porque va a haber cierta humedad. Incluso el elemento fuego aparece a través del color, porque todo lo que se percibe con la vista tiene ese elemento, etcétera, ¿vale? Aire no, porque no se mueve, afortunadamente. Pero podríamos repasar cualquier ser vivo o cualquier elemento de nuestro entorno de esa manera y analizar, es decir, ahí están los 5 elementos de una forma u otra. Y entonces, todo esto son como los ingredientes. Como cuando tenemos una receta, tenemos una serie de ingredientes y esos ingredientes los vamos a mezclar. Los vamos a mezclar batiendo huevos, los vamos a mezclar mezclando harina, vamos a echar una serie de condimentos, etc. Bueno, pues va a pasar lo mismo con esos 5 elementos, que se van a mezclar de una forma u otra, pues digamos que se van a procesar, perdón, en vez de mezclar, que se van a procesar y mezclar de una forma u otra para obtener distintos resultados, ¿bien? Entonces, esas 3 fuerzas, digamos, de la misma manera que tenemos el batir, el cocer, el hornear, pues vamos a tener 3 fuerzas. Una fuerza, que es una fuerza, digamos, nutritiva, de consolidación, de constitución, ¿vale? Que le pongo una K porque se llama kapha o kappa, ya depende un poquito de la pronunciación. Luego vamos a tener una fuerza de transformación, ¿vale? Le pongo la P de pita. Y luego una fuerza de movimiento, ¿vale? Y estas 3 fuerzas se van a combinar de una forma u otra, ¿vale? Para crear determinados órganos en nuestro cuerpo, determinadas funciones y determinados elementos. Entonces, aquí tenemos más una energía lunar, todo lo que está en la tierra, todo lo que está soterrado, todo lo que se nutre, todo lo que se consolida. Aquí es una energía un poquito más solar, todo lo que va hacia el sol, todo lo que está todo ser vivo tiene que crecer hacia el sol, tiene que alimentarse de esa luz solar. Y luego Vata, ¿por qué? Porque todo tiene que moverse de una forma u otra, incluso un caracol se mueve, una ameba se mueve, todo tiene que moverse. Hay un proceso evolutivo en todo lo que está creado. Bien, ¿hasta aquí se me entiende? Porque, sí, bien. Entonces, cada fuerza va a tener asociada un elemento, ¿vale? Entonces, Kapha va a tener, pues como necesita consolidación, nutrición, pues es fácil, tierra y agua. Como aquí es una fuerza de transformación, pues fuego y un poquito de agua, porque si no se quema y se reduce a cenizas, y entonces no hemos hecho nada. Y luego esta fuerza de movilidad, pues entonces va a tener el aire
y el espacio, ¿vale? Estos son como los elementos, digamos, más relevantes en cada fuerza. Entonces también van a tener sus atributos. Por ejemplo, Kapha, que es la fuerza de constitución, pues lo que va a dar es estabilidad, pero también untuosidad, porque lo que va a propiciar es, por ejemplo, pues lo que existe en nuestras articulaciones, ¿no? Una lubricación en estas articulaciones para que nos suenen, para que todos los movimientos sean fluidos y sin dolor. Entonces, los atributos de Kapha van a ser la untuosidad, la estabilidad, pero también de manera negativa puede ser el inmovilismo, ¿vale? Pitta, pues le asocian, como dije, el elemento fuego y un poquito de agua, y sus atributos pues van a ser el calor, la capacidad de penetración, de captar la luz, la transformación. Y claro, Pitta es, como os decía, es necesario para la visión, es necesario para que se haga la luz, para que crezca todo, pero para el entendimiento intelectual, ¿no? También, si yo entiendo algo, digo, ay, mira, se me ha encendido la bombilla, ya me acuerdo. ¿Vale? Es decir, que incluso en nuestro lenguaje tenemos referencias a ese tipo de cosas. Y entonces está asociado eso, es con el calor, la penetración, la transformación, la capacidad de captar la luz. Y luego nuestra fuerza de movimiento, que es la que más vamos a tratar hoy, que está asociada a los elementos de aire y espacio, pues el atributo va a ser, por supuesto, la movilidad, pero como algo que se mueve mucho y que tiene mucho viento, pues se va a secar. Y todo lo que se va a secar también, el viento lo que va a hacer es enfriar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Entonces, según cómo se combinen esas fuerzas, pues vamos a obtener una materia u otra, un órgano en nuestro cuerpo, también un individuo u otro, porque al fin y al cabo, cada individuo pues va a ser un compendio de esas tres fuerzas, va a ser un compendio, a lo mejor más Kapha que Vata, más Vata que Pitta, o va a ser una mezcla de dos, una mezcla de un poquito de los tres. Como decía antes, cada uno es de su padre, de su madre, cada uno es de sus dosas. Entonces, porque claro, esto que vemos aquí, estas fuerzas, se les llama dosas. Entonces, nuestros huesos, para daros un ejemplo, nuestra piel, ¿qué necesitan? Necesitan estabilidad, necesitan consolidación. Entonces, van a necesitar más de la fuerza lunar, de la fuerza de Kapha, ¿vale? Porque necesita esa consolidación. ¿Qué pasa si de repente, por el envejecimiento o por desequilibrios en nuestra alimentación y sus hábitos de vida, pues Vata, que es la fuerza que tiene ahí el espacio, se mete en los huesos, pues entonces vamos a tener una mayor porosidad ósea. Y esa porosidad ósea es, por ejemplo, lo que va a dar lugar luego a la osteoporosis, ¿vale? Es decir, que es contraria. Lo que nosotros necesitamos a lo largo de nuestra vida es tener unos huesos que sean consistentes, que no tengan ese exceso de porosidad, ¿vale? De la misma manera, pues si yo tengo una semilla y tengo una planta, para que crezca esa semilla la voy a tener que poner al sol o por lo menos a la luz, la voy a tener que regar, es decir, que voy a tener que emprender un proceso de nutrición, de alimentación de mi planta, que va a requerir de mis cuidados y a la vez de la luz solar. Entonces, y esa planta, cuando crece de la semilla, llega a un punto de maduración. Después de ese punto de maduración, donde ya ha echado sus frutos, sus semillas, llega a secarse y luego a disgregarse. Bien, pues esa imagen de la planta, pues ya os lo podéis figurar, es lo que podemos trasladar al cuerpo de una mujer, ¿no? El símil es fácil, el útero va a ser la tierra, el endometrio el riego, el óvulo o el semen son la semilla, ¿vale? Ambas son, de hecho se le considera semilla en la Ayurveda, y todo va a prosperar para crear una vida nueva, ¿vale? Entonces nuestros cuerpos femeninos, también un poco los masculinos, pero menos, no están sujetos a esa fecha de caducidad del periodo reproductivo como podemos estar las mujeres, pues se preparan para que estos procesos duren unos 40-45 años, ¿no? Más o menos, claro, todo el mundo es distinto. Y la naturaleza empieza, digamos, a preparar el terreno en la pubertad, como os comenté,
y luego pues ya dice, mira, ya no necesitamos mantener esto, lo vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a ocupar de otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya una tierra no es fértil? Pues se seca, ¿no? Es lo que llamamos el símil de la planta. Y es lo que va a ocurrir en nuestro cuerpo cuando llega el climaterio, cuando ya va avanzando la edad. Entonces, de la misma manera que tenemos esas tres fuerzas, lo vamos a tener también en nuestra vida. Es decir, la primera, Kapha, la fuerza lunar, va a ser toda la fuerza metabólica que va a acompañar el crecimiento. Un bebé tiene que crecer muy rápidamente, un niño, un adolescente, ¿no? Dan unos estirones a veces en pocos meses. Todo esto está regido por esa fuerza. Pero ¿qué pasa cuando hemos terminado de crecer? Pues cuando hemos terminado de crecer, al fin y al cabo, transformamos, nos convertimos en personas productoras o de actividad o de información o de productos. Es decir, que hay un trabajo, hay una transformación. No nos quedamos inmóviles, sino que transformamos cualquier cosa, sea como os decía, una información, si somos docentes, si somos productores, agricultores, etcétera, pues vamos a acompañar una planta, si somos viticultores, para luego conseguir un vino. Es decir, tenemos toda esta vida, digamos, activa, regida por Pita, ¿vale? Y luego ya cuando empezamos un poco a acercarnos o empezamos a envejecer, pues esa vida va a estar regida por Vata, por esa energía de movilidad de aire y de espacio, ¿no? Puede ser contradictorio porque dices, jolín, pero al contrario, cuando somos mayores nos movemos menos y sin embargo es una energía de movilidad, pero es una energía que está dentro de nosotros también, ¿vale? No solo algo que se manifieste fuera, sino que está dentro de nosotros. ¿Me seguís? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Eso es. Entonces, el climaterio pues va a empezar cuando de repente, con la edad, vamos a tener un acúmulo de esto, un acúmulo de esta fuerza. Se va acumulando, entramos en una edad donde es más preponderante y eso va a afectar las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, ¿dónde está Vata? Porque cada fuerza está localizada. Os hablaba de Kapha, que está localizada, por ejemplo, en los huesos, Pita, por ejemplo, en la visión, en la transformación de la información sensorial, pues Vata va a estar preponderantemente localizado en nuestro abdomen, ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener distintas funciones que tienen que ver con el movimiento. Es verdad que, bueno, en nuestro tronco tenemos el movimiento gaseoso, que está regido por Vata, es decir, de oxigenarnos, el movimiento también de la deglución, pero también todos los movimientos relacionados con la digestión. Va a ser el propio movimiento, digamos, de la digestión en nuestro estómago, luego la motilidad intestinal. También va a regir todo lo que son los movimientos de excreción, ¿vale? La micción, la eliminación de heces, etc. Y luego también va a regir lo que corresponde al ciclo menstrual en una mujer. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. Entonces, Vata es el que rige un poquito de ese tiempo. Entonces hay un tiempo, hay un ciclo, hay una eliminación, hay algo que se reproduce, que tiene que ver con eso. Entonces, Vata, el equilibrio de Vata va a ser una cuestión un poco de timing, ¿vale? Que no nos pasemos de tiempo, ni antes ni después, hay que ser puntual, ¿no? No, ni antes ni después. Y también de equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿por qué timing o por qué ese tiempo es tan importante? Pues porque una digestión, por ejemplo, no puede ser ni corta ni larga. Si es demasiado corta, los alimentos que estamos digiriendo no los vamos a aprovechar. Y seguramente los eliminemos a través de una diarrea o de un vómito. Es lo que nos decían nuestras madres cuando íbamos a la playa. No te metas que te va a cortar la digestión, ¿no? Es decir, que se va a cortar la digestión, se va a hacer mucho más corta y no vamos a poder completar todo ese proceso. Bien, tampoco puede ser demasiado larga. ¿Por qué? Porque entonces tenemos pesadez,
la comida empieza a fermentar dentro de nuestro cuerpo, con lo cual vamos a tener flatulencias, eructos, va a haber una fermentación, va a haber complicaciones, va a alterar nuestra flora intestinal, etc. Entonces, es como tiempo justo, ni demasiado poco, ni antes ni después, ¿vale? Y el timing va a ser importante, como os decía antes, en nuestro ciclo menstrual, porque un ciclo menstrual tiene que tener o 28 o 30 días o 25, pero no puede tener 10 días, no puede tener 21 días, no puede tener 45 días. Tiene que estar más o menos adecuado al ciclo lunar, que nuestro ciclo lunar pues es de 28 días más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una etapa de nuestra vida donde aumenta Vata, es decir, se van a descontrolar un poquito nuestros relojes biológicos. Va a aumentar la movilidad internamente o se va a parar, ¿vale? Es decir, que vamos a estar siempre buscando ese equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero va a ocurrir, ¿vale?, un proceso que va a ser un proceso de irregularidad. Todo lo que podíamos vivir anteriormente va a cambiar. Irregularidad, por ejemplo, en nuestros ciclos menstruales de las mujeres, pero también a lo mejor irregularidad en la manifestación sexual de los hombres. Pues a lo mejor las erecciones no van a ser tan rápidas como antes, va a poder ocurrir problemas de eyaculación, puede ser una eyaculación precoz o una ausencia de eyaculación, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos todas y todas sometidos a ese gran maestro del tiempo que es Vata, ¿vale? Entonces, los tiempos cambian, y como los tiempos cambian, antes teníamos una regularidad y nos hemos apegado a esa regularidad, y ahora tenemos algo que es más irregular. Entonces, todos nuestros conceptos, nuestros referentes cambian también. ¿Y eso qué va a producir? Pues nos va a producir a lo mejor desconcierto, desasosiego, ¿vale? Vamos a tener a lo mejor frustración, porque pues a lo mejor ya no podemos eyacular como antes, o ya no podemos tener las mismas erecciones que antes. Vamos a estar, las mujeres, a lo mejor más desconcertadas con unos ciclos que ya no tienen ni pie ni cabeza, que van a descuadrar un poquito nuestro ritmo de vida, ¿vale? Y todo eso, claro, nos afecta a nivel emocional. Y todo lo que nos afecta a nivel emocional va a afectar también nuestro sueño, la calidad de nuestro descanso. Entonces, en esos procesos cognitivos, ¿qué va a pasar? Pues de la misma manera que antes, pues imaginamos que nuestra mente es como una gran librería donde están todos los libros, como esas librerías antiguas, ¿no? Siempre, no sé si habéis visto la película El nombre de la rosa, ¿no? Que es toda esa biblioteca laberíntica donde parecía que no cabía un volumen más, ¿no? Donde están todos los libros, todos los tratados apretadísimos, ¿no? Pues imaginemos que nuestra mente es así, ¿no? Está toda la información súper apretada y de repente quedan huecos, caen libros, ¿vale? Y esa biblioteca pues ya no une, se pierde la letra B, se pierden determinadas informaciones, se pierde geografía, se guarda solo historia y empezamos a tener procesos cognitivos más parciales, ¿vale? Eso también es producto de Vata y eso, tanto si somos hombres como si somos mujeres, nos ocurre, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, tiene que haber una reorganización de la información, porque ya no somos seres reproductivos, tenemos que convertirnos en otras cosas y en otro tipo de personas. Entonces, ahí es donde me van a venir los olvidos, claro. Y esos olvidos, esas pérdidas de memoria, de repente me van a crear mucho desasosiego. ¡Oh! Ya no soy la misma que antes, ¿no? No soy la misma que ayer, no soy la misma que hace un mes, no soy la misma que hace un año. No puedo aferrarme a algo que existió y que no se va a reproducir, porque nada en nuestra vida tiene que reproducirse igualmente, aunque nosotros nos aferremos a las rutinas. Y luego, eso es, como Vata va a crear también mucho espacio, pues vamos a poder perder la cohesión ósea, como es decir,
se va a producir tal vez osteoporosis después de la menopausia, pero también flacidez en nuestros tejidos, flacidez en la piel. Las arrugas es un elemento de Vata, ¿vale? Que va a afectar. Y eso nos afecta tanto a mujeres como a hombres. Veremos luego las estrategias. No como estrategias cosméticas, sino como estrategias de salud, ¿vale? Bien. Entonces, a nivel interno, pues Vata va a ser causante también, por ejemplo, en las mujeres sequedad vaginal, porque sus atributos son sequedad y frío, ¿vale? Lo hemos comentado antes. Entonces, claro, me decís, pero bueno, si Vata tiene como atributo el frío, ¿por qué tenemos sofocos? Si los sofocos es justo lo contrario, es un aumento de calor en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿por qué los tenemos? Pues como cualquier movimiento, yo soy de letras, no soy de física, pero un movimiento es un desplazamiento de un punto A a un punto B, al menos, ¿no? Bueno, pues ese movimiento tiene que regirse por una serie de direcciones en nuestro cuerpo. Y entonces, como muchas cosas en Ayurveda o en yoga, todo está regido por el 5, ¿no? Se repiten los 5 elementos y ahora las 5 direcciones. Entonces, en esas... Perdón, voy a borrar... Esto puede ser... Intermedio. Bien, entonces esas 5 direcciones son 5 acciones en nuestro cuerpo. Va a ser la primera dirección desde fuera, hacia adentro, que va a ser, por ejemplo, toda la actividad de nutrición a través de la alimentación y nutrición a través del oxígeno que voy a absorber, ¿vale? Del aire. Entonces, esa primera dirección se va a llamar prana, ¿vale? Luego hay otra dirección que es la contraria, que va a ser desde dentro hacia afuera, y esa dirección se va a llamar apana. Otra dirección que es la energía de la transformación, como la de la digestión, y esa se va a llamar samana, ¿vale? Luego una dirección de distribución, que es por ejemplo lo que hace el bombeo del corazón, que va a distribuir la sangre y los nutrientes por todo el cuerpo, que se va a llamar Vyana. Y luego la dirección, digamos, de metabolización, de asimilación, que eso va a ser Udana, ¿vale? Bien, no os voy a marear con muchos más términos, pero digamos que Vata, cuando aumenta, pues lo que va a hacer es modificar esas 5 direcciones de una forma u otra. Entonces, ¿en qué? Pues el climaterio, por ejemplo, a lo mejor lo expresamos más las mujeres que los hombres, pero nos pasa a ambos sexos. Pues cuando ya nos alimentamos, parece que nos aprovecha más. Estoy comiendo lo mismo y hay que ver que no pierdo nada, ¿vale? Bueno, pues que tiene que ver con esa asimilación. ¿Cómo la hacemos? ¿La hacemos de la forma más consciente? ¿Nos hemos adaptado? ¿No? Apana. Pues ya con el climaterio vamos teniendo a lo mejor problemas de, ¿cómo decir?, de excreción. Podemos tener estreñimiento, puede haber un cambio en nuestros hábitos, ya no vamos al baño con la misma regularidad o al contrario, hay un exceso, ¿vale? Samana, las digestiones. Fíjate que yo como lo mismo que hace nada y ahora me sienta todo regular, ¿vale? Pues nada, pues también se ve afectado. Vyana, no notamos también con la edad a lo mejor las manos o los pies más fríos, ¿vale? Parece que perdemos calor, que no se distribuye igual, ¿vale? Y Udana, la asimilación, ¿por qué? Pues por ejemplo, ¿por qué necesitamos a partir de cierta edad, los médicos nos recomiendan tomar vitamina D aunque tengamos el sol de la Bahía de Cádiz y tengamos el sol de aquí de Andalucía? Pues porque esa asimilación ya no se hace de la misma manera, ¿vale? Entonces todo se ve afectado. Y como os decía yo antes, Vata se sitúa
más o menos en la zona donde es más preponderante, es la zona del abdomen. Entonces, como ya no hay, se va el ciclo menstrual, ya no hay una forma de poner en práctica esto, de decir, pues venga, voy a eliminar el exceso, voy a regularme, ¿no? Si soy mujer. Pues se queda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ese exceso de bata dice, ay, ahora no me puedes eliminar a través del ciclo menstrual, pues voy a coger otra dirección. ¿Y qué dirección? Pues, por ejemplo, hacia arriba. Y el calor empieza a subir y empezamos a tener sofocos, que pueden ocurrir tanto a mujeres, en menor medida a hombres, pero también, ¿vale? Es decir, que si en mi cuerpo, como veréis, el dibujo no está entre mis talentos, si yo aquí tenía mi útero y esto ya no tengo esa función, digamos, de eliminación como antes, pues esa energía que, por ejemplo, está aquí en mi digestión, esto ya no se queda estancado, pues ¿qué hace? Pues intenta buscar una salida, el movimiento siempre intenta buscar una salida y esa salida va a ser hacia arriba, ¿vale? Entonces nosotras a lo mejor lo notamos más en sofocos, en sudores nocturnos, etcétera, pero a los hombres también les afecta. ¿Por qué? Porque ese calor que sube no está cogiendo una dirección correcta y cualquier dirección incorrecta va a crear unos problemas. Y eso es lo que, por ejemplo, puede afectar a la audición de los hombres, ¿vale? No quiere decir que todos los hombres os quedéis sordos antes que las mujeres, pero a lo mejor hay una sordera selectiva. Bien. Entonces, pues con respecto, nos habla de la anatomía femenina, respecto a la anatomía masculina, pues claro, puede provocar ese aumento de movimiento o de estancamiento, pues puede provocar bloqueos, reducciones, endurecimientos, claro, porque ya no hay una alimentación normal y agrandamientos. Entonces, por ejemplo, va a ser el responsable de las modificaciones de la próstata. La próstata puede engrandecerse, ¿vale? Entonces vamos a tener una hiperplasia prostática o también se puede endurecer o podemos tener una displasia también prostática, ¿vale? Y todo eso va a afectar a la micción, va a afectar a la dirección de eliminación. Voy a tener oliguria, poliguria, etcétera. Me voy a levantar por la noche, ¿vale? Es decir, a lo mejor nosotras vamos a tener más sofocos en sudores nocturnos, pero ellos se van a levantar también por la noche. Así que todo el mundo está servido. Por eso tenemos que pensar en una estrategia común, aunque luego siempre se pueda especializar, ¿vale? ¿Y qué nos pasa con respecto al sueño? ¿Vale? El sueño es un elemento que se altera por igual en ambos sexos. Puede ser por razones fisiológicas, como hemos dicho, ¿no? Por esa micción nocturna, pero hay que recordar que Vata es la movilidad también de la información, ¿vale? Es lo que permite tener intercambios a través de la percepción. Es lo que va también a gestionar pues, toda nuestra información nerviosa. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de movilidad, un exceso de información? Pues es como si se acumularan las carpetas en una mesa. Al fin y al cabo, no nos da tiempo procesar, no nos da tiempo transformar esa información sensorial. Y esa información sensorial residual, pues ¿qué hace? Se queda rum, 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 rum por la noche y no conseguimos conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, de alguna forma, Vata va a desbordar la capacidad de transformación que tiene Pitta, ¿vale? Y va a regir el sueño. Y el sueño está más gobernado, por otro factor. Pero bueno. Entonces, el cerebro, y como el cerebro busca soluciones rápidas y está desbordado, porque se va a decir, venga, ¿qué me ha solucionado antes? Pues allá que voy. Pues a lo mejor me aferro más en la rutina, voy a tener mayor inmovilidad en mis hábitos, porque claro, se me acumula la información, no consigo procesarla, pues entonces voy a seguir todo lo que me ha servido hasta ahora, entonces voy a seguir unos hábitos y no voy a plantearme qué es lo que me viene mejor ahora, y voy a seguir comiendo como comí hace 10 años,
y voy a seguir teniendo la misma actividad que hace 10 años. Y no, ahora tenemos que adaptarnos. Bien. Entonces, por eso también mentalmente, pues con la edad somos más rígidos, porque al fin y al cabo no conseguimos procesar toda esa información que consideramos como nueva, se nos acumula y nos aferramos más a las cosas. Entonces, en resumidas cuentas, envejecimiento es un proceso natural, eso convenimos todas y todos, ¿no? Y lógico, ¿vale? Pero desde el inicio de la Ayurveda, en India se ha dicho que la Ayurveda al fin y al cabo es una forma de mantenerse joven. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad se tienen que adoptar unos hábitos para controlar los procesos de envejecimiento y los procesos de, digamos, que alteran, de alteración de nuestro cuerpo. Entonces, todas las prácticas, que vais a ver que algunas son muy sencillitas, van a consistir en buscar siempre la homeostasis, buscar siempre el equilibrio. Si algo se desequilibra, intento reequilibrarlo o bien con mi alimentación o bien con unas prácticas, etc. Y no aferrarme a unas recomendaciones que son las mismas para una persona de 30 que para una persona de 60. Eso no puede ser, es una contradicción. Bien. Entonces, eso es. Entonces, la Ayurveda lo que va a hacer es elaborar unas estrategias para alargar la juventud. La juventud entendida no como una juventud estética, sino como la optimización de nuestros procesos fisiológicos y la optimización de nuestros procesos cognitivos, sea la edad que tengamos, ¿no? Sea la edad que sea. Bien. Entonces eso, y desde tiempos inmemoriales es así, se hace a través de responsabilizarnos de nuestra propia salud, responsabilizarnos de nuestro cuerpo, aceptar esos cambios y cuidarnos, planificar autocuidados que van a permitir contrarrestar los efectos del envejecimiento. Entonces, yo en el título planteé estrategias, ¿no? Porque es como, luego me arrepentí porque, bueno, es una estrategia parecida así como un poco marcial, ¿no? Castrense, ¿no? Vamos a enfrentarnos al envejecimiento, ¿no? Es un poco contradictorio con lo que he dicho que al contrario, teníamos que aceptar, ¿no? Ese proceso. Pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues como los atributos de Vata son la movilidad, el frío, la sequedad, pues tenemos que promover la estabilidad, el calor y la untuosidad. Untuosidad se entiende como algo que tenemos que lubricar, ¿vale? Si algo se queda seco, si un piñón de bici se queda seco, pues le voy a echar aceite para que otra vez recupere la movilidad. Entonces, la estabilidad, pues por ejemplo, he presentado más en la Ayurveda que el yoga, porque entiendo que el yoga pues, os es más familiar, pero bueno, la estabilidad podemos promover mediante el yoga. Entonces, el yoga, como algunas sabréis, no es solo una disciplina de bienestar físico, sino que cada postura pues, va a representar un reto mental, un molde para nuestra mente, para que nuestra mente se fije en determinadas zonas de nuestro cuerpo, en nuestra respiración, que tenga un foco único. Y evitamos así la dispersión, el exceso de movilidad, ¿vale? Entonces, pues eso, cada postura está pensada para convertirse en un molde para la mente y obligar a esa mente a enfocarse en muy pocos elementos a la vez para evitar la sobredosis de información que nos lleva a la dispersión. ¿Y qué pasa cuando nos dispersamos? ¿Qué pasa cuando dispersamos? Que nos agotamos, tenemos mucho más cansancio, no gestionamos bien nuestra energía, se nos olvidan más las cosas. Es decir, que es una forma de administrar. Entonces, a nivel físico, una estrategia o un consejo que se puede administrar tanto a hombres como a mujeres, las que practicáis yoga lo sabéis, va a ser una cosa llamada Mula Bandha, ¿vale? Es un nombre para decir que absorbemos un poquito nuestro suelo pélvico. Entonces, al absorber levemente, organizamos una pequeña absorción muscular en el centro de nuestro perineo, pues esa leve absorción va a influir
en nuestra próstata, va a hacer nuestra próstata, vuestra próstata, una pequeña estimulación, y luego a las mujeres nos va a permitir también mantener los tejidos de la vagina, de la vulva, en movimiento, es decir, que vamos a evitar así la flacidez, ¿vale? Entonces es muy sencillo, es simplemente, lo podemos hacer aquí ahora, exhalamos y al exhalar vamos a contraer levemente. Si yo contraigo un poquito, pues vais a ver, yo tengo barriga, pero si yo contraigo un poquito, pues enseguida me alargo mi abdomen, coloco mi caja torácica, alineo mi cuello y ya tengo una forma de respetar mi eje corporal, mi eje postural, de una forma muchísimo más natural que si pienso, espera, me pongo recta, hombros hacia atrás, tal. No, esto está bien a lo mejor para una parada marcial, pero para el día a día no funciona. Necesito algo que no se vea, que no llame la atención, pues Mula Bandha es perfecto. No llama la atención, es discreto y todo el mundo lo puede hacer sin saber nada de yoga. Bien, luego, sí, entonces también va a ayudar a prevenir prolapsos. En el caso de la mujer, otorga un estímulo suave a la próstata, como os decía. Otra práctica muy fácil y que no requiere ningún conocimiento previo de yoga consiste en colocar la punta de la lengua en el paladar, ¿vale? Es decir, como si yo quisiera enrollar mi lengua y luego cierro levemente mi boca sin que presionen los dientes de abajo sobre los de arriba, ¿vale? Sin tener una presión aquí en mandíbula. Una vez que hago esto, ¿qué ocurre? Si lo queréis hacer ahora, podéis colocar vuestras manos justo en la base de vuestro cuello, ¿vale? Aquí, ¿veis? Tenemos aquí unas pequeñas prominencias, pues colocamos. ¿Qué notáis? Esto sí, se parece que se ha hinchado un poquito. Se ha hinchado un poquito. Muy bien. Es decir, que estamos ejerciendo aquí una leve presión sobre los senos carotídeos, aquí, ¿vale? Nuestra carótida se subdivide, pasa por aquí para llegar a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, y aquí tenemos esa leve presión. Bien, esto es una práctica de meditación, de yoga. ¿Para qué sirve? Sirve a nivel fisiológico. Si la practicáis a lo largo de un tiempo vais a notar que bajan las pulsaciones de una forma totalmente natural. Como bajan las pulsaciones, va a bajar, pues claro, nuestro ritmo cardíaco. Vamos a entrar poco a poco en un estado más calmado, más concentrado, ¿vale? Yo hice hace años un experimento en un museo de ciencias con mis hijos, que les dije, tómate la tensión, ¿no? Porque se podía tomar la tensión en la presión arterial con unos artículos. Entonces me acordaba. Y digo, espera, ahora voy a bajar la presión arterial, ¿no? Y empecé a practicar esto y una respiración y pude bajar perfectamente las pulsaciones, pude bajar la presión arterial, ¿no? Entonces, bueno, no lo recomiendo, realmente fue hacer un poco ese ejercicio, ¿no? Para sorprender a los niños y que mostraran interés, pero no es algo que hay que hacer todos los días y no sirve para eso. ¿Para qué nos va a servir? Pues primero, como os decía, a nivel fisiológico vamos a entrar en un estado de mayor calma. Gente que ha estudiado, digamos, un poquito más esa práctica, es una forma también dice que es una forma de conectarnos con nuestro sistema parasimpático, que es el sistema nervioso que regula todas las funciones, digamos, no conscientes de nuestro cuerpo, metabolismo, digestión, etc., ¿vale? Pero también a nivel físico, nuestra lengua presionando un poco ese paladar crea como un apoyo a nuestra mente, crea estabilidad. Es decir, que estamos dando un punto de apoyo para que nuestra atención se centre ahí. ¿Se centra dónde? Justo en el centro de nuestra cabeza. Es decir, nuestra atención no está fuera, no está hacia afuera, no está desbordándonos, no nos está llevando, no nos está arrastrando, sino que al contrario, nos mantenemos dentro de nosotras, nos mantenemos en nuestra cabeza, nos mantenemos en nuestro eje y desde ahí podemos percibir un panorama para poder actuar, como decíamos en la introducción, de una forma más reflexiva y meditada y no actuar desde la reacción, ¿vale? Y eso, como os digo, todo el mundo lo puede hacer,
no hay que ser especialista en yoga en absoluto, ¿vale? Y luego, si además ya queréis profundizar un poquito y con esa postura, con este mudra, pues ya prestáis atención a cómo entra y sale el aire de vuestras fosas nasales, pues ya vais a entrar en un momento un poco más meditativo, ¿vale? Donde os vais a otorgar espacio a vosotras mismas, a vosotros mismos, donde vais a estar a la escucha de lo que ocurre entre vosotras y donde vais a propiciar, digamos, una mayor aceptación de lo que sois, de lo que somos, propiciamos una mayor aceptación de lo que somos y de lo que nos ocurre, ¿vale? Y por fin, para rebajar vata en nuestro organismo, sobre todo en esta zona abdominal donde ocurre, pues tampoco hay que ser un gran especialista, simplemente, por ejemplo, hacer posturas de flexión hacia adelante, que lo que van a hacer es presionar un poquito, no tenemos por qué tener mucha flexibilidad, podemos extender las piernas en el suelo, poner un cojín aquí y apoyarnos, ¿no? Y desde ese apoyo pues vamos a relajar. O simplemente la postura del triángulo, que es una de las más conocidas. A ver, ¿quién está? No está. Vaya, José. No vengo de allí, o sea. Ah, bueno, vale, este también. Ah, no, perdón. No, Trikonasana. Espérate, Esa. Ah, vale, perdón. Ay, perfecto. Bien, pues en esta postura veis que buscamos una estabilidad donde normalmente no la tenemos. Vamos a estirar toda la columna, es decir, que todos los procesos nerviosos y fisiológicos que pueden atravesar, o sea, que van a ocurrir en nuestra columna, se van a regular. Mi caja torácica está abierta, voy a respirar con normalidad, voy a estirar tanto mi cadera como las piernas, etc. Y aunque no lo creáis, se alcanza un momento de paz en esta postura maravillosa. Bien, ya puede estar bien, muchas gracias. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer contra una pared si tenemos poca estabilidad. En fin, que es simplemente para daros un atisbo, ¿no? de lo que se puede conseguir. Bien, y hago, bueno, ese equilibrio, claro, físico y mental, ¿no? Que se percibe. Y luego ya, en Ayurveda, pues, ¿qué estrategias pueden ser comunes a hombres y a mujeres? Un poquito para frenar ese envejecimiento, para poder disfrutar de esta vida que tenemos, ¿no? De la mejor manera posible. Pues si vata seca, ¿os acordáis que secaba, es el aire, ¿vale? Que nos seca, etcétera? Pues tengo que aumentar la untuosidad de mi cuerpo, porque necesito lubricar articulaciones, necesito lubricar procesos mentales para no perder la agilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues desde tiempos inmemoriales se recomienda que, por ejemplo, nos echemos aceite de sésamo antes de bañarnos por todo el cuerpo. Se calienta un poco ese aceite y con poca cantidad pues nos vamos untando ese aceite antes de lavarnos. ¿Por qué antes? Porque si ya me lavo después, o sea, si me lo echo después, ya esa porosidad que puede haber en el cuerpo la ocupa ya el agua, entonces ya no penetra igualmente, ¿vale? Entonces, así, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a garantizar la flexibilidad de nuestras articulaciones y también vamos a frenar el proceso de flacidez de nuestra piel. Luego, ese aceite de sésamo, ¿por qué ese aceite de sésamo? Porque es el que más penetra y el aceite de sésamo es el que mejor combate los efectos de vata, ¿vale? Por eso, es aceite de oliva. Sí, pero como no existe en la tradición ayurveda, pues no se da tanto, ¿vale? El aceite de oliva para uso interno. Sin embargo, el aceite de sésamo sí que, bueno, pues llevan ya varios milenios utilizando a nivel interno. Entonces se va a utilizar también, calentando un poquito, como una gotita en cada fosa nasal antes de bañarnos. Porque ¿eso qué va a hacer? Pues lubrico, digamos, las cavidades, lubrico mis fosas nasales, así lubrico también los cornetes, los senos frontales. Es decir, que voy a crear una lubricación que me va a permitir
percibir el aire, percibir, no solo el aire, perdón, sino percibir a través de mis sentidos, ¿vale? Y mantener, digamos, una agilidad de la percepción sensorial, ¿vale? Entonces eso es algo que podemos hacer todas las mañanas, una gotita en cada fosa nasal y sin ningún problema. Ese aceite de sésamo también, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para enjuague bucal. Nos enjuagamos la boca con un poquito de aceite de sésamo, puede ser una cucharada sopera, y así ya mantenemos la cohesión de la mucosa bucal y del esmalte, ¿vale? Que es también importante porque con la edad pues vamos a tener más porosidad en el esmalte. Entonces, esa práctica también. Luego también ingerir grasas buenas provenientes de semilla, provenientes de ghee, provenientes de carnes en buen estado, ¿vale? Este tipo de cosas. Digo carnes, yo soy vegetariana, pero en el Ayurveda se puede comer carne, ¿vale? En determinados momentos y según las personas, su hábito de vida. Eso no está contraindicado. Y luego, si Vata enfría y va a alterar mis ritmos, como los ritmos como el de mi digestión, pues tengo que adaptar la ingesta de mis alimentos a las estaciones. No puedo tomarme un salmorejo ahora en pleno diciembre, ¿vale? Lo tomaré cuando apriete el calor, ¿vale? Cuando tengamos aquí estos días de levante, que seca todo, pues venga, pues vamos a tomar cositas que nos aporten mucho líquido y fresquito, ¿no? Para bajar esa temperatura. Voy a adaptar, pues eso, los alimentos a las estaciones, también a mi actividad. Es verdad, por ejemplo, que nuestros abuelos trabajaban en el campo. Si trabajo en una viña, si trabajo, pues voy a tener una serie de necesidades físicas que mi alimentación pues tiene que proveer. Pero si yo dejo de trabajar en una viña, dejo de trabajar en un campo y estoy en una oficina, pues yo tengo que adaptar mi ingesta. No puedo seguir comiendo lo mismo, no puedo seguir comiendo los mismos guisos con chorizo que se comía, por ejemplo, mi padre o mi abuelo. No puedo seguir comiendo lo mismo, tengo que adaptar a mi actividad, ¿vale? También, si Vata aumenta el frío, pues tengo que desechar todos los alimentos fríos, sobre todo por la noche, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nuestra digestión sigue un poquito el curso solar, ¿vale? Pues está a su máximo nivel al mediodía y está más baja por la mañana y por la noche. Si tengo la costumbre de comer una ensaladita por la noche, pues al contrario, aumento Vata. Pienso que como ligero, es verdad que como ligero, pero no como adecuadamente. Tengo que comer, si quiero comer ligero, pues entonces tomo un caldo. Entonces como una crema, unas verduritas, una tortilla, lo que sea, ¿vale? Pero como caliente, ¿ok? Voy a procurarme también una alimentación que ayude a mi digestión y me mantenga caliente, como os he dicho. Tomarse a lo mejor una tapa caliente o una cerveza es un poco una contradicción. Porque la cerveza va a estar fría, no estamos en Alemania o en otros sitios donde la sirven templada o digamos del tiempo, sino que aquí siempre las servimos frías, sea invierno, sea verano, ¿vale? Entonces es un poco una contradicción. Si necesito mantener mi digestión con calor, no puedo tomarme algo que va a enfriar. Estamos en Sanlúcar, ¿qué podemos tomar? Vino, mantequilla, agua, o té o infusiones, pero bueno, venga, vamos a decir un poquito, aunque luego lo voy a tener que criticar el cuerpo, pero bueno. Bien, si necesito mantener un tono muscular, si necesito recuperarme de una flacidez que hay en mi cuerpo, pues el caldo de carne, ¿vale? Yo, como os he dicho, soy vegetariana, pero muchas veces lo recomiendo en consulta. ¿Qué se tomaba antiguamente? Caldito de puchero, ¿vale? El caldito de puchero que siempre se ha tomado luego con su yema, es que es reconstituyente, da fuerza. Antiguamente además, cuando, no sé si os acordáis, cuando se tomaba con hierbabuena, que refrescaba a la vez que calentaba, está todo el mundo salivando, ya son las horas ya de caldito. ¿Vale? Entonces así, pues ese caldo me va a permitir seguir, digamos, adquiriendo fuerza muscular, mantener mi fuerza muscular si la necesito, pero sin los inconvenientes de una ingesta de carne demasiado abundante. ¿Por qué? Porque con la edad
Bata hace que vayamos perdiendo fuego digestivo. Entonces, está el hecho también de mantener mi capacidad digestiva óptima. Pues como con alimentos que preparo, que intento preparar a diario. Esto de cocinar un día para luego comer toda la semana es una aberración, ¿vale? Desde el punto de vista ayurvédico. Yo sé que está muy de moda, se pone nombre, batch cooking, pero es una aberración porque cualquier comida que se ha preparado un día empieza a fermentar. Aunque la pongamos en la nevera ya empieza a degradarse, ¿vale? Y con todos los alimentos que aumenten bata, que son los productos fríos, los productos fermentados, los productos germinados, ¿vale? Entonces, todas esas personas que cenan, no, es que yo ceno un yogur por la noche y ya está. Es decir, que estamos comiendo un alimento frío, no cocinado, y un alimento que sacamos de la nevera y además lo tomamos de noche. Ah, va, perfecto. Vale, la mejor manera de alterar nuestro sueño, de alterar todas las funciones. Bien. Entonces, por supuesto, el alcohol, por supuesto, las drogas, por supuesto, ¿vale? Es decir, todo va a contribuir a mi envejecimiento. Es decir, ¿vale? Keith Richards de los Rolling Stones sigue vivo, pero vamos, está emaciado, está tremendo, está en los huesos. Bien, entonces veis que hay como estrategias comunes que podemos seguir tanto para hombres como para mujeres, que no son, desde mi punto de vista, como nos lo presentan. Nos presentan la menopausia y tal vez la andropausia un poquito menos, pero yo creo que va por la pérdida, ¿no? Andropausia, se pierde la testosterona. Menopausia, se pierden los niveles de estrógenos, ¿no? Es decir, ya se dramatiza, que sí, se dramatiza mucho. Y entonces, nos tenemos que enfrentar a lo mejor a una de las épocas más plenas de nuestra vida, porque ya nos podemos dedicar más a nosotros mismos, nos podemos dedicar más a lo que nos gusta en la vida, a disfrutar más de nuestras aficiones, desde el punto de vista de ¡oh! He perdido estrógenos, es decir, ya me falta algo. No, estoy entrando. Hemos pasado otro escalón. Estamos en otra edad donde necesitamos otras cosas, de la misma manera que necesitábamos unas cosas en la pubertad que luego no hemos desechado cuando hemos llegado a la edad adulta, pues ahora en esta nueva edad tenemos que desechar algunos hábitos y algunos alimentos y algunas cosas que teníamos antes, ¿vale? Siempre pensando. Y luego, bueno, pues como decía, quería proponer algo que no fuera desde la pérdida o desde la carencia, sino como una nueva etapa que se construye. Y aunque eso da consejos generales, sí quería terminar diciendo que el Ayurveda pues tiene esas estrategias o esas prácticas, digamos, generales, pero lo que más lo distingue realmente de otras prácticas es que no va a considerar nunca una enfermedad, sino va a considerar siempre una persona. Es decir, que cada persona va a tener una constitución específica y dos mujeres de la misma edad que están pasando por el mismo proceso seguramente tengan recomendaciones diferentes que seguir, ¿vale? Entonces eso es lo importante también, porque nos hace a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, singulares. Distintos. Y singulares y únicos. Es decir, que no veamos siempre la diferencia, sino también la singularidad. Somos únicos. Entonces, de la misma manera que yo no puedo tratar igual una viña que un manzano, porque son árboles frutales que requieren cuidados totalmente distintos, no puedo tratar dos cuerpos de manera distinta. A ver, enténdanme, si hay una urgencia, si hace falta intervenir, etcétera, evidentemente hay unos protocolos y tal. Pero yo lo digo para el cuidado de nuestro día a día, ¿vale? No se pueden seguir las recomendaciones que se dan de forma genérica, hay que adaptarlas a nuestras necesidades, a nuestros hábitos de vida, a nuestras actividades, a todo ello, ¿vale? Y por eso, para mí, como os decía, yo soy una fanática de la Ayurveda porque es una forma de entender el todo y de singularizar, de unificar a cada persona. Y luego, pues eso, comentaros ya para terminar que el autocuidado no es un lujo, que es una responsabilidad de cada persona. Cada una y cada uno de nosotros hemos recibido un cuerpo, hemos recibido una mente y tenemos la responsabilidad de
expandirla, de hacerla florecer lo mejor posible. Y en eso consiste también el autocuidado de nuestra salud, en llevar a cabo la mejor manera posible nuestra vida, tanto a nivel físico como a nivel emocional e intelectual. Así que nada, os agradezco vuestra atención. Menuda chapa que os he dado. Si tenéis preguntas, no sé si tenemos tiempo todavía. Muy poco. Muy poco. Según nos dijeron a la que están. Pues no sé si ha quedado Si hay claro. alguien que quiere hacer una pregunta, que la haga, ¿no? Tampoco vamos. Sí. Lo que diga Manolo. No, es que me han dicho que era tarde porque tienen que cerrar y tú Claro, y yo me he pasado un poquito. Pues nada, ha sido un placer, ¿verdad? No sé si habéis notado, pero yo los pies no los siento. Aquí, quería decir, la catalítica, ¿os acordáis? Sería genial. Pero esto para que te caliente un poquito, vale, ¿eh? bueno, Como dicen que no tomamos nada frío por las noches, nos viene súper bien. Venga, muchas gracias.